Bienvenidos un lunes más, aquí compartiendo con ustedes el Evangelio del día. Hoy que estamos al lunes 3 de agosto, tenemos el Evangelio, seguimos con el Evangelio de San Mateo, ahora compartiendo el capítulo 14, versículos 22 al 36. Y esto es lo que nos dice el Señor. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no tengan miedo, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven, Pedro». Bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura o este evangelio nos debe de traer a nosotros el deseo de meditar, porque aquí hay varias situaciones que pudiéramos encontrar y no las pudiéramos relatar en pocos minutos. Así que voy a tomar solamente, digamos, la parte de la tempestad o de a lo que se enfrentaba esta gente cuando se metía mar adentro, cuando empezaban o cuando usaban este medio de transporte, o como en el caso de ellos que eran pescadores, cómo tenían que enfrentarse a cuando el mar se embravecía. Entonces esto les pasó a ellos. Dice que se levantaban las olas, o sea, el viento soplaba en lo contrario de lo que ellos iban, entonces ellos navegando en contra de la corriente, ¿sí? Hoy en este momento, precisamente ahora, nos está tocando caminar en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque estamos amenazados por una situación que se llama, o por una cosa que se llama virus, y que nos tiene como caminando en contra de la corriente, queriéndonos escapar de no ser contagiados, de no ser dañados por este virus. Muchos de nosotros, como ellos, muertos de miedo, muchos perdiendo la esperanza, quitando la mirada del Señor. Recuerden que cuando Pedro le pide al Señor: «Si eres tú, mándame que camine sobre las aguas», ¿por qué Pedro perdió la fe en el momento en que el Señor le dice: «Ven»? Él se baja con esa convicción de decir: «Si es el Señor el que me lo está pidiendo». Él se bajó porque él en ese momento confiaba en el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Que cuando ve que las olas se vienen encima de él, como todo ser humano sintió miedo, pero hubo otro detalle: él quitó la mirada de aquel que le llamaba, de aquel que le mandaba decir: «Ven a mí», o sea, ven. Entonces, esto pasa cuando nosotros
caminamos en esa firmeza cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, cuando vienen las olas encima de nosotros. Obviamente sentimos miedo, pero aún en ese momento, con la sensación del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre, de ver la adversidad, nos toca seguir manteniendo nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque si no nos vamos a hundir. Y para muchos ahorita están hundidos. ¿Por qué? Porque estamos tan distraídos viendo el número de infectados, el número de tantas tragedias que están pasando, y estamos olvidando las Escrituras. El Señor nos pide que caminemos con Él. Él no está diciendo que no nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, pero que con Él vamos a poder contrarrestarlas y vamos a poder seguir viviendo. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida con todas las precauciones que debamos, pero aprender a vivir nuestra vida cada día y con la mirada puesta en aquel que nos está llamando, en aquel que busca lo mejor de nosotros y en aquel que nos ama y no nos abandonará ni un momento de nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, echémosle muchas ganas, luchemos contra esto, que si lo hacemos con la mirada